Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de estadística inferencial, en particular de la distribución normal. Entonces vamos a hacer una práctica de cómo crear una variable aleatoria que distribuya normal y de pronto también hacemos una distribución de una variable, creamos una variable aleatoria que distribuya pero uniforme para hacer la comparación entre estos dos tipos de distribución. Todo gracias a NumPy y en particular del módulo random de generación de números aleatorios, en particular la función rand y randn que genera variables aleatorias que distribuyen uniforme y normal respectivamente. Entonces vamos a ver eso tomado de Aurelien Guerón. ¿Y cómo vamos a ir allá? Pues vamos a https dos puntos slash slash github.com slash agueron slash ese es hands on ml 3 para ir a la versión 3 de manos a la obra del Machine Learning, ir aquí a las herramientas sobre NumPy, que es una librería de cálculo numérico, en realidad experta en el manejo de matrices, muy buena, asociada a Python. Entonces, tomando este cuaderno, nos vamos a tomar esta URL para lo que tiene que ver con la distribución normal. Entonces, vamos a ponerlo aquí como referente para nuestro trabajo de construcción de algunos elementos de estadística inferencial asociados a la ciencia de datos. Entonces lo ponemos aquí en referentes, pues, pues Guerón, Guerón, coma Aurelien, hands on machine learning with Skiller, Keras and TensorFlow, en TensorFlow. Entonces este es el libro y bueno, pues copiamos ese referente donde hemos recuperado lo que vamos a utilizar hoy para esta clase. Y ahora para distribución normal, pues él nos toma una pequeña descripción sobre herramientas de NumPy, diciendo que NumPy es una librería fundamental para cómputo científico en Python. NumPy es centrada en un poderoso objeto llamado n-dimensional o array n-dimensional, y también contiene cosas, bueno, herramientas muy útiles de álgebra lineal, transformada de Fourier y generación de números aleatorios, que es lo que queremos presentar hoy. Para ello importamos NumPy como NP, entonces aquí hacemos lo mismo en una línea de código, import numpy as NP. Después de tenerlo, pues él nos dice, nos hace un recorrido sobre y cómo creamos arreglos de NumPy, ejemplos, con la función zeros de 5. Entonces uno decir, bueno, pues import zeros, bueno, en este caso es np.zeros en plural de 5 y me genera un vector de 5 componentes de ceros. En la práctica que pide nos dice, bueno, también podemos crear arreglos dos dimensionales, no solamente arreglos unidimensionales como este, sino dos dimensionales dándole una tupla a esa función zeros. Entonces, bueno, pues evaluemos np.zeros en plural en esta tupla de 3 por 4. Y así me da una matriz de 3 filas, 4 columnas. Las filas son las horizontales y las columnas son las verticales.
Así nos tenemos un arreglo dos dimensional de NumPy. Y después nos dice, bueno, pero también tenemos algunos elementos de vocabulario, y es que cada dimensión de una matriz es llamada eje y el número de ejes es llamado rango. Así, esta matriz dos dimensional tiene rango 2 y esta matriz unidimensional tiene rango 1. Y, por ejemplo, entonces esa matriz de 3 por 4 tiene rango 2, como lo dijimos, y un vector de longitud 3. Bueno, pues el primer eje será de longitud 3 en una matriz de 3 por 4 y el segundo eje será de longitud 4. Second has length 4. Eh, Ahora también hablamos de size como el tamaño del arreglo. Entonces podemos ver de que con que el atributo shape nos da la forma del arreglo en NumPy. Entonces así, si uno crea una variable matriz 3 por 4, y cómo la crea con np.array, la función array, y en este caso con la función array o con la función zeros, con una tupla de 3 por 4, y así creamos la matriz de 3 por 4. Y ahora, si la queremos ver, llamamos a esa variable matriz tabulador para que nos complete el nombre de 3 por 4, y al darle Shift Enter a esta línea de código nos obtenemos esa matriz efectivamente de ceros de 3 por 4 columnas. Y cuando escribimos otra vez el nombre y le aplicamos el atributo shape o forma, el atributo nos da un objeto nuevo llamado tupla asociado a este objeto de NumPy, a este nvarray, y nos da una tupla, ¿no? Entonces así los atributos nos dan otros objetos asociados a un objeto, en este caso un objeto llamado tupla, que nos indica el número de filas y el número de columnas a través de estos dos números asociados a esta matriz. También nos entrega, bueno, entonces el atributo shape que acabamos de utilizar, el atributo ndim para, entonces aquí para matriz, ndim, y me dice si es un arreglo dos dimensional o uno dimensional o tres dimensional. Y el atributo size que me dice el rango, en realidad, bueno, el rango no, sino el tamaño o el número de componentes que le caben a la matriz, que eso es igual al producto del número de filas por el número de columnas. Entonces aquí le ponemos a matriz punto size, bueno, matriz 3 por 4 punto size de tamaño, y ese atributo me da entonces efectivamente el número de componentes de la matriz. Miren que esta tiene 12 componentes, 3 filas por 4 columnas me da 12 componentes. Entonces el tamaño de la matriz es tamaño 12. También en los arreglos n dimensionales podemos tener un arreglo n dimensional, no dando un par ordenado, una tupla, sino una tripleta. Entonces si queremos un arreglo 3 dimensional, entonces aquí le podemos con np.zeros de orden 2 por 3 por 4, entonces ya tenemos un arreglo 3 dimensional, que en definitiva es como si hubieran puesto dos matrices bidimensionales una detrás de la otra. Entonces tenemos dos, o como un arreglo de profundidad 2 de matrices de 3 filas 4 columnas. Entonces así es como, esta sería como el número de capas de nuestro arreglo 3 dimensional. Tendría dos capas de arreglos de bidimensionales de 3 por 4. Entonces así miren que la dimensión ya es 3, entonces podemos guardar esta nueva matriz como una matriz A y le decimos a.ndim para que me diga que ya la dimensión es 3 y que ya el tamaño de a.size es de 24, ya cabe 24 componentes, y que su forma a.shape, y eso es lo bueno de no practicar en esto,
nos da la forma del arreglo. Es un arreglo tridimensional de, de una profundidad de 2 capas en arreglos bidimensionales de 3 filas, 4 columnas. Así tenemos un arreglo n dimensional, es decir, de dimensión mayor a 3, igual o mayor a 3. También nos enseña cómo a ver cuál es el tipo de un arreglo 2 dimensional. Pues eso es un arreglo para NumPy, un dato de tipo ND-Array. Entonces, con la función type aplicada sobre cualquier arreglo, en este caso A, nos dice que ese tipo de dato es una estructura de datos llamada de tipo ND-Array, que es la estructura de datos insignia de NumPy. Y bueno, también nos da en este recorrido Guerón, nos enseña también a crear matrices de unos con la función ones. Entonces así con np.ones en plural le ponemos 3 y me genera un vector fila de 3 componentes, todas iguales a 1. También podemos 2 dimensional dándole una tupla, entonces aquí de manera análoga con np.ones escribimos una tupla de 3,4 para una matriz de 3 filas, 4 columnas, y efectivamente ya tenemos una matriz de 3 filas, 4 columnas, pero todas iguales a 1. También tenemos la función np.full para crear un arreglo dada una forma inicializada con un valor dado. Entonces, por ejemplo, como pi. Entonces, usted le tiene que dar con np.full y le dice cuál es la forma y cuál es la constante con la que lo quiere llenar. Entonces, digámosle con np.e, el número de Euler, y que sea de 2 por 4, 2 filas, 4 columnas. Entonces, efectivamente, él te crea un arreglo de 2 filas, 4 columnas, 1, 2, 3, 4 columnas, es decir, con una forma dada y que todas las entradas sean de una constante dada. Entonces, la constante puede que sea un entero, en este caso es un irracional, digámosle que ese entero sea el 2 y efectivamente así la creamos. Entonces, así tenemos también la función np.full, también en la función empty, entonces np.empty, vamos a ver así, empty, vamos a decirle que de 2, y me crea una matriz de 2 componentes de entradas aleatorias. También ese empty puede ser para arreglos bidimensionales, empti, bueno pues np.empti, empty, y un arreglo bidimensional de 4 por 5. Bueno, entonces así nos genera una matriz efectivamente de 4 filas, 5 columnas, pero en este caso es mejor como pongámosle como de 3 columnas para que nos lo muestre efectivamente, y nos generó todos de entradas unos. Él aleatoriamente nos tomó un número que esté en la memoria y ese es el que nos trae. Y ahora también está la función np.arrange, que nos va a generar secuencias o segmentos de números naturales. Entonces con np.arrange que nos va a permitir dar segmentos de números naturales con inicio donde queramos, con start en 2, stop en 10, stop en 10, y con incremento, eso tiene que ser como el incremento, es el paso, el step, sea de 2 en 2. Entonces así nos genera números hasta el 8, no va a incluir el último valor, sino que va a ir hasta el último menos el paso. El último menos el paso. 10 menos 2, 8, o sea que el último va a ser 8. Así lo va a hacer, a no ser que también se lo indiquemos con el de, creo que es el endpoint en true. Entonces como que el punto final, que si lo pongamos endpoint, un punto final
bueno, aquí no lo llama endpoint, entonces si quieres ver cómo se llama, entonces llamas a la función en la documentación, a esa función numpy.arrange, para que tengas la documentación de ella. Y él dice, bueno, esa función tiene parámetros start, stop, step, dtype y like. Es decir, que no podemos controlar el extremo, que esté el extremo final, no hay manera, porque aquí no nos lo permite la documentación, no nos dice que haya un parámetro que nos permita controlarlo. Entonces así ya tenemos que tiene un stop, donde va a parar, un start stop, cuando damos dos números, un start stop step, cuando le damos 3, y que siempre va a ir del stop sin incluir el stop. Sin incluir el stop, es decir, va a considerar un intervalo de números naturales que va desde el start hasta el stop con los incrementos dados por el step. Así nos va a trabajar. Entonces así vemos cómo podemos trabajar las documentaciones de nuestras diferentes funciones y llevarlos siempre a nuestro cuaderno. Entonces en este caso volvemos a él y dejamos eso en los referentes y decimos, pues la documentación en esta didáctica de ciencia de datos será muy importante que a toda hora tengamos en cuenta la documentación de las diferentes funciones. En este caso entonces la documentación de la función numpy.arrange, que nos va a permitir crear segmentos de números naturales para crear iterables. Entonces el endpoint no es parte de esos parámetros, aquí no lo crea, pero si tiene parámetro dtype, entonces puede que sea int, entonces así todos son que sean enteros, o si queremos que esa secuencia de números o ese segmento de números o esa progresión aritmética de números sea de punto flotante, float. Entonces aquí le ponemos float, entonces de tipo float, entonces miren que nos los genera con punto flotante. Así miren que también utilizamos gracias a la documentación, el uso del atributo dtype. También nos trae dentro de las funciones a linspace, que nos permite también crear colecciones de números, pero podemos controlar el número, el inicio y el fin, y el número de puntos en ese intervalo. O sea que para obtener una colección de números o una progresión aritmética de números, pero en este caso dando el inicio, el fin y cuántos puntos quiere en ese intervalo que queden igualmente espaciados. Entonces así np.linspace tiene parámetros, entonces en este caso se llama linspace, lin de lineal, space de espacio, y ahora sí escribe los paréntesis porque es una función, y luego la evalúas en un start, estar en 0 con stop en 1, entonces que de números en el intervalo 0, 1, y cuántos con num, con el parámetro num le dice cuántos, quiero solo 2, entonces solamente esos dos números, el extremo inicial y el extremo final. Si quiero 3, entonces me da el extremo final, el extremo inicial y el punto medio. Entonces miremos a ver el 3, ¿cierto? 3 y el punto medio, miren que aquí está el punto medio, el extremo inicial, el extremo final y el punto medio. Y si quiero 4, entonces ya me va a dar el extremo inicial, el extremo final y un tercio y 2 tercios. Entonces así mire que nos genera una progresión aritmética, pero el step no lo tenemos predeterminado, pero se puede definir a partir de la longitud del intervalo dividida el número de puntos que quiero. Entonces que ya puedo saber que de acá a acá, del primero al segundo, ¿qué longitud va a haber? Pues eso lo podemos calcular como el stop menos el start
en el caso 1 menos 0, entre paréntesis, dividido num, dividido en este caso 4. Entonces eso me da un cuarto. Pero en realidad, miren que aquí no es un cuarto sino un tercio. Entonces uno diría, pero entonces es la longitud, en realidad el stop es la longitud dividido 4, no, la longitud dividido 4 menos 1. Entonces en realidad es dividido el número de puntos disminuido en 1. Disminuido en 1. Entonces aquí miren que nos da un tercio. Entonces así la distancia, el step va a ser de un tercio. Entonces la fórmula es que el step va a ser igual a el stop menos el step, el start, entre paréntesis, dividido el num, dividido num disminuido en 1. Num disminuido en 1. Así ya tenemos eso. Para que nos quede para siempre en este cuaderno que quiere ayudar a la gente a llegar a los elementos de la estadística asociados a los elementos de estadística que se requieren para ciencia de datos. Entonces aquí vamos a tratar de llegar a la distribución normal a través de las funciones np.ran y np.rann. Entonces así pues con np.ran vamos a generar números, ¿no? Muestras de una variable aleatoria que distribuya uniforme en 0, 1. Que distribuya uniforme en 0, 1. Entonces vamos para la función numpy.random.rand, esta función. Entonces esa como título, esta es la primera que vamos a ver. Entonces que es la que nos permite obtener una variable aleatoria, muestras de una variable aleatoria que distribuya uniforme en 0, 1. Entonces miremos a ver que sí. Bueno, pues con numpy o np.random del módulo random.ran, el nombre de la función, decimos genere un número aleatorio que distribuya uniforme en 0, 1, entonces nos da .35. Si lo corremos otra vez, nos genera otro, .62. Si lo corremos otra vez, nos genera otro, .17. De tal manera que todos estos van a ser números aleatorios en el intervalo 0, 1 que distribuyen normal, distribuyen uniforme. Y distribuir uniforme quiere decir que todos tienen igual probabilidad de ocurrir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hiciera 100.000, por ejemplo, 100.000, si le pidiera 100.000 números y los guardara, entonces en un arreglo A, si guardara todos esos números y le pudiera que los graficara, al graficarlos me quedaría algo que va a tender a ser una línea, una función constante, una función 1, hagámoslo con import matplotlib.pyplot as plt, y entonces él al graficar eso nos enseña Guerón, hombre, pues utilice la función his para hacer histogramas. Eso así utilizamos entonces con plt.his para hacer histogramas, y él le dice, vea, debes de dar los números aleatorios. En este caso los números aleatorios, los 100.000 están en el arreglo A. Después le tienes que dar density en true, entonces que sea una curva de densidad. Entonces density en true, para ver si que sea una curva de densidad en estadística. Convince 100, nos dice que convince o contenedores, 11 contenedores, 11 barras, bins con 100 barras, 11 bins contenedores o barras. His type step, entonces el his type en que sea step, que sea un gráfico de líneas como una función de paso,
para que las barras no bajen hasta el final, no tenga tantas líneas verticales, sino solamente en la línea quebrada en la parte de arriba. Color blue y label rand. Color blue, una cadena de caracteres, y label o etiqueta en rand, es decir, que distribuyan uniforme. Es así, él nos grafica, nos pone todos estos números, pero para que no los veas, mejor escríbele plt.show y él te omite esos números y mira que construyes una función que más o menos distribuye una función constante alrededor del 1, queriendo decir que todos los números que generó, los 100.000 números aleatorios, se presentan más o menos con la misma frecuencia, es decir, todos tienen aproximadamente igual probabilidad de ocurrencia. Entonces, por eso es que si usted genera no 100.000, sino por ejemplo 1.000.000, verá que eso se va tornando más como una función constante, la función 1. Miremos que sí, miren que se va tornando más como la función 1, y si no pone, ahí ya tenemos 1.000.000 de números aleatorios, y pongamos pues un 2, 3, ya 1.000.000.000 de números aleatorios, y al graficarlos se demora un poquito más, pero no obtenemos casi que esperamos la función constante 1 prácticamente, mostrándonos que efectivamente a medida que aumentamos el número de datos, pues la frecuencia de todos, o todos son de igualmente, se presentan en igual frecuencia, lo que lleva a que la curva, cada uno tenga probabilidad 1, es por eso que se vuelva la función 1 en 0, 1, la función 1 en 0, 1. Se demora un poquito más, muchísimo más, de pronto hasta le podemos poner que como se volvió tan importante el porcentaje time, cuando hacemos un programa en el que se demora muchísimo, entonces uno diría, bueno, corramos un momentico, en este caso no nos lo va a decir, pero la próxima vez que hagas una experimentación, el porcentaje de time te va a decir cuánto se demoró él para ese número de números aleatorios que quisiste crear, cuánto se demoró en hacer el histograma como gráfico de densidad en HisType en step y con color blue y label rand. Entonces aquí se demora un poquito más, démosle tiempo mientras eso vamos ambientándonos con un poquitico de frescura gracias al aire acondicionado, y bueno, se nos tarda un ratico más, y así podemos ver finalmente una distribución uniforme como ejemplo. Después también nuestro mayor objetivo es también llegar a la distribución normal, entonces para eso ponemos como título la función np. Aquí miremos que ya ahora sí miren la función constante 1, miren qué belleza, entonces que cuando tenemos 1.000.000.000 de puntos prácticamente nos da la función constante 1, da un segmento con ligeras variaciones. Entonces así vemos este primer elemento de estadística, que es la distribución uniforme. Ahora vamos a ver la distribución normal o acampanada con np.random del módulo de generación de números aleatorios .randn para generación de números aleatorios que distribuyan no uniforme sino normal. Entonces para ese, pues bueno, np.random del módulo .randn, y dices quiero un número aleatorio que distribuya normal, véanlo ahí, menos .29, es decir, un número que distribuya normal es que distribuya normal estándar, es decir, con media 0 y desviación estándar 1, y quiero 2, bueno, pues 2, véanlos ahí, 2 de una variable aleatoria que distribuya normal, dos números aleatorios que distribuyan normal con media 0 y varianza 1. No, pero quiero 3, bueno, vean 3. No, pero quiero 4, entonces vea 4. No, un arreglo matricial, entonces una tupla 2 por 4. Entonces ahí 2 por 4 le pones separado con coma, entonces 2, 4, vamos a ver aquí. Él dice, no, pero no podemos dar tuplas, entonces para la función rand no es como con la función zeros. Entonces, bueno, a pesar de que quieras una matriz de 2 por 4, no le das una tupla, sino de una vez el 2 y el 4, o sea que le das dos parámetros para la función rand.
Entonces no das una tupla en este caso, entonces aquí le dices, ojo, no le das una tupla, sino dos entradas a la función rand n, ¿cierto? numpy.random.rand n. Esa función va a necesitar entonces solo de dos parámetros, no como en la otra que necesita uno, que es una tupla. La función zeros, cuando queremos una matriz de dos dimensiones. Si lo corres otra vez, te genera otros números aleatorios, pero que forman una matriz de 2×4 también. Y ahora, para hacer lo mismo, para entender qué significa una distribución normal, estándar, es decir, de media 0 y varianza 1, generamos otra vez 100.000 datos. Entonces ya un arreglo B con np.random.randn y pedimos 100.000. Podemos poner este guión bajo para el punto decimal en Python y así nos genera 100.000 datos. Y luego llamamos a plt.hist, la función histograma. Otra le decimos el arreglo, en este caso B, con hist type en density. Entonces a la cadena density, diagrama de densidad. Bueno, miremos otra vez los parámetros como los dice Guerón. Dice no, density en true es el parámetro density en true. Entonces es el parámetro density en true con valor o argumento true. Luego nos dice él que ¿cuántas barras? Bueno, nos sugiere 100. Entonces bins igual a 100. Y él nos sugiere his type en step. His type step, entonces nos lo sugiere Guerón. Entonces aquí lo ponemos his type en step. Entonces hist type en la cadena step, para que sea no unas barras que vayan hasta el eje horizontal, sino solamente una línea quebrada arriba. Y nos dice que también pongámosle un color y un label. Entonces aquí le ponemos color, pongámosle red, igual a red, y label ya de distribución normal. Entonces aquí ponemos rand n. Entonces label rand n. Y así ya miren que no lo genera, pero para que no genere todos estos números, antes de mostrarlo en el gráfico le escribes plt.show y así él te genera una distribución acampanada. Miren qué belleza de distribución normal con media 0 y distribución 1 y desviación estándar 1. Entonces la desviación estándar 1 es una distribución en la que los datos van a quedar atrapados casi todos en el intervalo menos 4, 4. En el intervalo menos 4, 4 van a quedar atrapados casi el 100%. Recuerda que la distribución normal cumple regla de 3, es decir, entre menos una desviación estándar y una desviación estándar, entre la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar, vas a obtener el 68%, más o menos el 60% de los datos. Podemos ver eso en internet, regla de 3 para distribución normal. Y así vamos a decir, bueno, vea, es que en la distribución normal, en Wikipedia, esa regla de 3 es 68, 95, 97, queriendo decir a una entre menos una desviación estándar y una desviación estándar. Cuando tenemos una distribución de media 0, vamos a tener el 60%, 68% de los datos, casi el 70% en un intervalo de longitud igual a dos desviaciones estándar, y en un intervalo desde menos 2 desviaciones estándar hasta 2 desviaciones estándar, vamos a tener el 95% de los datos, y el 99.7% lo vamos a tener esa entre menos 3
y 3 desviaciones estándar. Vemos que aquí no lo va a aparecer, nos va a decir eso. Mire que aquí dice con respecto a la media, entonces en el primer intervalo que va desde la media a menos de la desviación estándar hasta la media más la desviación estándar, tendremos el 68% de los datos, casi el 70%. Tendremos el 95% entre la media menos 2 desviaciones estándar y la media más 2 desviaciones estándar. Y tendremos casi todos los datos, el 99.7% a la media menos 3 desviaciones estándar y la media más 3 desviaciones estándar. A eso lo llamamos regla de 3 de la distribución normal y lo ponemos también en nuestros referentes para esta introducción a la estadística para ciencia de datos. Entonces, así tenemos un buen inicio de, esta lo vamos a poner la regla de 3 de la distribución normal. Así tenemos una práctica muy completa, gracias a Aurelio Enguerón, en la que vemos, gracias a la función rand del módulo random y en la función randn del módulo random también de NumPy, ver cómo podemos generar datos que distribuyan uniforme en 0,1, en el intervalo 0,1, o datos que distribuyan normal, es decir, estándar, con media 0 y desviación estándar 1. Y vemos que entonces la normal es una distribución acampanada, queriendo decir que muchos datos, los datos en realidad están muy concentrados alrededor de la media, mientras que en el otro están muy dispersos. Distribuir uniforme quiere decir que están muy dispersos, están uniformemente distribuidos a lo largo del intervalo, o se presentan de manera uniforme a lo largo del intervalo 0,1. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que tenga todas las notificaciones cada vez que demos un nuevo elemento que ayude a acceder a la ciencia de datos desde Aurelio Enguerón y otros autores para llegar a ese conocimiento en Machine Learning que ahora pues, puede ser muy útil para todos los investigadores. Darnos su like o su dislike que nos indique para poder seguir mejorando en esta didáctica de la ciencia de datos y sus comentarios y sus valiosos comentarios que nos ayudan y nos engrandecen. Muchas gracias.